Dios les bendiga rica y abundantemente. Las bendiciones de Dios también abarcan a todos aquellos que de una forma u otra pues puedan escuchar este audio. En este día vamos a hablar acerca del diezmo. El diezmo es uno de los temas que ha sido atacado fuertemente por las redes sociales. Es un desafío que se está orquestando en las élites secretas, ya que se quiere destruir la familia, la religión, el patriotismo. Y una de las formas de destruir la iglesia que crece más, porque la iglesia que diezma normalmente y ofrenda es la que tiene el crecimiento mayor, ya que es una iglesia bendecida. Iglesias que tienen especialmente el Espíritu Santo de Dios son las que crecen. El que ha sido lleno del Espíritu Santo es el que es reprendido básicamente a diezmar. Y hay otras iglesias que en sí diezman normalmente porque entienden lo que las Sagradas Escrituras pues nos dicen en cuanto a lo que es el diezmo. Y en este día quiero decirle que el enemigo va a atacar la religión por las, vamos a decir, columnas principales. Una es la palabra de Dios correcta. Dos, el Espíritu Santo. Y la tercera columna vertebral de la iglesia y del ministerio son las finanzas. En este pequeño o estudio completo para la gloria de Dios de las Escrituras, quiero informarle que no estoy de acuerdo con el uso que se dé del diezmo equivocadamente, pero no podemos atacar a los diezmadores felices que Dios ha bendecido de una manera especial por el uso que un pastor o una mega iglesia, la cual están en algunos países, no en todo, le den de ese uso al diezmo. Y tampoco voy a atacar lo que hagan los diezmadores con la 90ava parte que le reste, porque Dios va a pedir cuenta tanto a aquellos que le den un mal uso, así como a aquellos que de la 90ava parte pues den un mal uso a esas finanzas, la cual Dios ha dado y ha bendecido para su gloria. Iniciamos, hermanos, con el testimonio pues precioso de mi madre. Mi madre, al recibir una bendición, podemos decir, ella siempre aparta pues lo que tiene que apartar para la iglesia, y aún venga de un cupón o venga de donde sea, ella siempre lo aparta para la gloria del Señor. Y como en una tarjeta no puede sacar pues en una compra dinero en efectivo, pues lo da en alimentos y siempre lo hace. Los principios del diezmo son bendición y maldición. O es bendecido o es maldecido. O lleva bendición o lleva maldición. Y como pastor quiero informarles que cualquier hermano de la iglesia que diezme, usted lo visita a su hogar y siempre va a tener una bendición para aún darle al que llega, al visitante. Siempre tiene un jugo, siempre tiene una bendición, siempre está bendecido. Y los hermanos que necesitan siempre en las iglesias son aquellos que no diezman, porque siempre de una forma u otra hay que dar un gasto. Y quiero que los pastores que están escuchando de una forma u otra hagan un análisis, y los amigos hagan un análisis, y verán que la realidad es contraria a lo que siempre se está hablando por las redes sociales, que además de élites secretas que quieren bombardear en cuanto al diezmo, que es una de las formas de sustento de la obra de Dios, así van a atacar la iglesia, van a destruirla físicamente, como se ha hecho en China y otros lugares del mundo, porque lo que se quiere es destruir la religión, para que se implante la religión de la dictadura del anticristo.
Y usted va a hacer un análisis y va a ver que siempre las personas que están necesitando en las iglesias son aquellas que no diezman. Lamentablemente, no están de acuerdo con Dios, por eso le vienen aún más enfermedades. El que diezma siempre tendrá para diezmar. Oye, qué palabra. Siempre tendrá para diezmar porque siempre Dios le va a proveer para ellos. Simplemente damos la palabra del Señor y cuando damos esa palabra, entonces nosotros pues no le decimos a nadie que diezme o no diezme. Tienen las opciones. Ahora, si un pastor pues insiste, más adelante vamos a ver que las escrituras pues nos mandan hablar acerca de ellas y va a respaldar a aquel que la cumple. En las iglesias probablemente un 45% diezmen, un 15% a veces sí y a veces no. Y el otro por ciento que viene siendo un 40% nunca lo hacen. Y en algunos lugares que el porcentaje está más bajo. Quiere decir que el que diezma, Dios lo bendice. Esas grandes iglesias que hoy han crecido, no iniciaron de ese tamaño, iniciaron pequeñas. Y usted va a notar que las iglesias de tendencia diezmadora son más grandes, porque de una forma u otra Dios la bendice. Ahora sí, Dios pedirá cuenta si se usa ese dinero para la persona exhibirse, vanagloriarse o para ofender y para humillar a aquellos que no reciben, a aquellos que están en la pobreza, como hemos visto, porque Dios hay veces que permite que un pastor pues esté en una iglesia que tenga 5,000, 10,000 miembros, pero hay veces que permite que se esté abriendo un campo blanco con 5 o con 10 personas. Y los que hoy pastoreamos una iglesia que tiene más o menos una cantidad de miembros que pueden sustentar la iglesia, muchísimas veces iniciamos con 2 y 3 personas predicando, leyendo bastante lejos. Y hoy pues critican la gloria, pero no saben la historia. Quiero decirle que al principio en el libro de Génesis capítulo 2 verso 17, además en Josué capítulo 6 verso 18, es el mismo principio que aparece en el libro de Malaquías capítulo 3. Malditos sois con maldición. En el libro de Génesis capítulo 2 habla acerca de el árbol. Dice más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Y aquí hay un principio. Usted le quiere llamar diezmo, llámele. Si quiere llamarle de otra forma, usted le llama. Pero en sí era el principio de que ese árbol iba a ser intocable. Para mí era una reserva para el mismo Dios. Siempre que hay algo que le pertenece a Dios, el hombre quiere tocarlo. ¿Qué hizo? Lo tocó. Hay muchas personas que están tocando ese árbol todavía. En el libro de Josué capítulo 6 verso 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Vamos a seguir. En el verso 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué hizo Acán? Lo tocó. Siguen tocando los de Dios. ¿Qué sucedió? Acán literalmente murió. Ese principio indica que esos tesoros que ellos iban a tomar, no importa que fuera lo que fuera, eran tesoros especialmente de oro y de plata, eran de Dios. Y él lo tocó. En vez de ir al tesoro de Dios, fue a su tesoro. Por lo tanto, el campamento completo de Israel fue maldecido. Ahora bien, entremos ya en materia principal. Aquí vemos en el libro de Génesis 14:20 el diezmo antes de la ley. Para los que dicen que el diezmo era de la ley, se empezó antes según el orden de Melquisedec. Y en el 14:20 de Génesis dice: y bendito sea el Dios Altísimo
que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando dio el diezmo de todo, aquí se daba un impuesto a los reyes, y Melquisedec era rey de Salem y también el sacerdote, pues que fue constituido sin ley, sin genealogía. Nadie lo podía sustituir porque simplemente apareció en la historia como sacerdote, y él recibió el diezmo de todo, no simplemente de alimento o de otras cosas, alimentos, sino el diezmo. Luego Jacob pues veía que Abraham seguía y Isaac su padre estos lineamientos, y él hizo un pacto con Dios en Génesis 28:21, y dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 1. 2. En el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sigue diezmando. Ahora vamos a entrar en la ley. En Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Podemos decir también el verso 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasare bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y cuando dice que pasare bajo la vara, pues cuando estaban contando el rebaño, pues tomaban una vara con una punta tintada, y cada vez que llegaba a la número 10 le daban, y ahí exactamente esa pertenecía a Dios, no importa cuál fuera, y seguía caminando y volvía con esa vara tintada, y la iban tintando y esa la iban apartando para Dios. ¿Por qué Dios pide el diezmo de animales y de, vamos a decir, de la tierra? Porque eso era lo que tenía el pueblo de Israel y de eso dependía. Dios no me va a pedir a mí un diezmo de oro estable si yo no produzco oro. Y si en este tiempo lo pidiera, el dinero puede tener el acceso a ellos. Pero el pueblo de Israel no era minero. Por eso cuando pidió metales y madera y toda, vamos a decir, pieza o material que sirviera para el tabernáculo, le pidió que trajeran esas ofrendas, y vino el pueblo y le trajo oro, plata, bronce, todo lo necesario para que el tabernáculo fuese erigido y bendecido en gran manera como fue. ¿Por qué Dios no le siguió pidiendo oro? Porque el pueblo no era productor de oro, era productor de ovejas, y en este tiempo no todo el mundo es ganadero, no todo el mundo es dependiente de la agricultura. Por eso no se hace así, y además de esto, ya no es como en el Antiguo Testamento, el cual las personas tenían todo lo que tiene que ver con animales, y uno iba a la plaza que hacer trueque, hacer intercambio. Ahora vemos tiendas, en una tienda o en un mall o en un supermercado se encuentra carne, se encuentra todo. Por eso todo se convierte en dinero. Y al convertirse en dinero, pues de ahí que se da la ofrenda, cualquier cosa en dinero. Ok. Dice aquí que no mirará lo bueno o lo malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se cambia, ¿verdad? O como el que se dio en cambio, será cosa sagrada. No podrán ser rescatados. El diezmo de esos animales no podían hacerle ese cambio. Aún así, en este tiempo hay muchas personas que hacen negocios y son capaces de decirle a los líderes que no van a poder diezmar por esto o aquello. Eso no es cosa de decírselo tan siquiera a los líderes. Usted se queda callado y haga lo que dice la palabra. ¿Para qué se utilizaba el diezmo? Se utilizaba para el sustento. En número 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos
en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Había también lo que le llamábamos el diezmo de diezmo. En Números 18:26, aquí la Biblia también establece: así hablará a los levitas y les dirá: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros permaneceréis o presentaréis de ellos en ofrendas mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que se le van a presentar el diezmo de los diezmos al Señor. Nehemías 10:38 también, por su parte, aquí escribe: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del Señor. Quiero decirle que no solamente los miembros diezman, también los pastores en este tiempo diezmamos. Y he aquí que ahora le voy a dar un pequeño tutorial de la cantidad que se recibe. Esto es de lo que se recibe del total. Por ejemplo, cuando me refiero al total, es el 100% que reciben los miembros. Y la iglesia da el 10%, le queda un 90%. Del 10% se saca un 10% que ya viene siendo un 1% que se envía a las sedes centrales, aquí por lo menos en República Dominicana, de Asamblea de Iglesias Cristianas. Del distrito se envía un 5% de ese 1% al central, quedándole al distrito un 0.95% para sostenimiento de oficina, campamento y otros gastos que se envían para pagar casas pastorales, que pastores que todavía el diezmo no les sustenta lo suficiente, y las ofrendas que entran además no tienen una casa propia, y se envía para pago de salones de iglesias. Se utiliza en las locales también para los gastos principales, porque quiero decirle que aunque una iglesia tenga un templo propio, siempre tendrá una u otra forma para que siempre pues haya un gasto muy amplio en la casa. Por lo menos ahí está lo que es el gasto de agua, de luz, de teléfono y de cartas, de muchas otras cosas, otros gastos para poner el templo limpio, siempre esté bien limpio, la limpieza, lo detergente. Pues es mucho lo que se ha de gastar. Y podemos decir que de ese 0.95% que entra al distrito, muchísimas veces se anda detrás de eso, sabiendo que las locales le queda pues tanto a los miembros un 90 y un 9 a pues vamos a decir para lo que es el sustento pastoral y otras cosas que hay que hacer. Muchísimas cosas, por lo menos si empiezo a hablar de los detalles de los gastos locales, pues son varios. Por lo tanto, vamos a continuar. ¿Dónde diezmar? Deuteronomios 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Hay muchas personas que dicen: yo voy a dar mis diezmos a los pobres, a personas necesitadas. Hermano, usted le queda un 90%. El diezmo
es el lugar que Dios escogiere. De ahí pues se envía un 10% de ellos para la obra misionera. Muchas cosas se hace con esto para la gloria del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando usted toma la decisión, usted se constituye pues en prácticamente una persona que lleva ese tesoro y hace lo que a usted le parezca, no lo que Dios le ha ordenado. Y Dios siempre habla claramente y es necesario que nosotros obedezcamos. Predique sobre el diezmo. Algunas veces no predicamos en la iglesia este tema. No sé cuánto tiempo hace que no lo predico este tema, y este tema pues empecé a prepararlo y no lo he hecho, pero decidí hablar en este momento por las redes y espero que muchas personas sean bendecidas por Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 31:5: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Dice que cuando ellos lo hicieron, Dios los bendijo en abundancia y trajeron el diezmo de todas las cosas. Diezme de todas las cosas que sean ganancia para usted, no importa lo que sea alimento, sea oro, sea plata, sea dinero. Diezme y no se preocupe en el nombre del Señor, simplemente déjese dirigir por Dios. Las personas que no se dejan dirigir por Dios y que no son llenos del Espíritu Santo en estos tiempos son aliados de los movimientos y de la élite secreta para atacar las finanzas. Si tú no diezmas, como especialmente alimento, ¿por qué te une hablar de este tema? Y entonces simplemente no ataca lo que se hace con ellos en algunas organizaciones, sino ataca directamente a los diezmadores. Creo que puede hallarte en hiel amarga luchando contra el mismo Dios. Y es necesario que cuando no sepamos lo que debamos hablar, es mejor hacer silencio. Por ejemplo, otra de las cosas que se está atacando para destruir la religión es el Espíritu Santo, el hablar en lengua. Si tú no pasas 3 horas de oración diaria, si tú no echas de vez en cuando 2 o 3 al día de ayuno corrido, no ataque a aquel que está lleno de la gloria, aquel que está lleno de presencia, aquel que está haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y especialmente tratan de defender lo indefendible, porque Dios así lo ha establecido para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. No tema predicar del diezmo, porque cuando se predica del diezmo, Dios se glorifica. Además, quiero decirle que cuando dice hallad alimento en mi casa, no solamente se refiere alimento para las viudas y los huérfanos, sino alimento para todos en general, que es la saciedad, saciar el alma. Y donde hay una buena finanzas, una iglesia que es pentecostal, miren, escuchen esto, pastores, y en medio de los diferentes cultos que se dan, la iglesia viene y se ve por un letargo que ha bajado la finanza. Métase en oración simplemente, y cuando usted ve que llegue el avivamiento, ni le hablen del diezmo. Usted verá que empezarán a traer el diezmo, porque el Espíritu Santo mismo se encargará de tocarlo y lo van a traer. Y cuando hay un buen avivamiento, no solamente, miren, yo he tenido experiencia de que amigos que no están en la iglesia van y se me acercan y dicen: pastor, mire, el diezmo. Yo digo: gloria a Dios, Dios te bendiga, porque hay personas que están fuera, que son amigos de la iglesia, que muchísimas veces son fieles en esa parte, y por eso no se van a salvar, pero sí tienen un principio de bendición para sus finanzas. Me están robando, dice el Señor en Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, o dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí tiene el principio, pues, mismo que le hablé en el inicio de esta disertación, que hay un principio de bendición o maldición. Dice, vosotros las naciones todas. Cuando dice naciones todas, no solamente se está refiriendo a Israel, sino a cualquier nación. Dios es rey, y como rey, pues el diezmo naturalmente, religiosamente hay que entregarlo. Y si era un impuesto que se le daba a los reyes, entonces cuánto más el impuesto se le debe dar a Dios para la gloria de su nombre. Traed todos los diezmos al alfolí. Recuerden, al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí cuando dice al devorador, no se refiere a cualquier cosa. Se está refiriendo a una entidad. Se está refiriendo a un demonio. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay demonios que están destruyendo, derribando las finanzas de muchísimas personas porque no están cumpliendo con lo que Dios exige. En una ocasión se le preguntó a un pastor, el cual pastoreaba en Chicago, hoy es retirado, y nos dio el testimonio exactamente el reverendo Luis Pérez, y a él se le preguntó, ¿y la iglesia diezma toda aquí? Él dijo, sí. Y dijo, ¿cómo va a ser? Sí, unos diezman al Señor, otros le diezman a los médicos, otros a la farmacia, pero todos diezman. Y en los países siempre hay impuestos. Aquí sobrepasa en algunas áreas hasta los 30, por lo menos en la comunicación. Y en otras tal 16 y aún más. Pero quiero decirle que la persona se queja por un diezmo, pero muchísimas veces aún los amigos tienen que diezmárselo a las enfermedades, al alcohol, y gastando en infidelidades y otras cosas. Por lo tanto, yo sé que como miembro de iglesia que estuve varios años, Dios me bendijo, y aún desde nuevo convertido empecé a hacerlo para la gloria de Dios, y aún continúo haciéndolo para la alabanza de la gloria de Dios. Y por muchas palabras que muchísimas personas quieran decir, mi experiencia de bendición no será cambiada porque Dios me ha bendecido y en esa área. Por ejemplo, uno de los pueblos que sigue diezmando y Dios lo sigue bendiciendo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene dos principios. Uno, que cuando cobra, si él gana $20, no dice gané 20, dice gané 18. Gloria al Señor. O gané 16. Y viene y lo primero que saca es el diezmo, que serían $2. Pero de ahí coge esos otros $2 y lo ahorra. Y el pueblo de Israel es uno de los pueblos, vamos a decir en extensión territorial más bendecido del mundo. ¿Y qué diezma hoy el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sigue diezmando. Pero no me digan que ellos están llevando diezmo de alimentos. Ellos diezman de lo que tienen. Ya el pueblo de Israel no es eminentemente agrícola ni eminentemente ganadero solamente. Si ellos ya diezman dinero porque ya la economía y el mundo se ha dinamizado y usted diezma de lo que usted tiene, ya que hay que siempre utilizar y todo se maneja con dinero. Gloria al Señor. Y también entran ofrendas, la cual ese es un tema muy especial, la cual hay que cada día tocarlo para la gloria de Dios. Y dice la Biblia, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo, tampoco ella será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y eso se está mirando. Ahora bien, Nuevo Testamento. La iglesia de estos tiempos tiene necesidades económicas y gastos que resolver. ¿Es necesario solamente el diezmo en alimentos? Quiero decirle que ya todo está simple y llanamente, gloria al Señor, monetizado. Si usted va a pagar el agua, usted no le va a llevar un racimo de plátano. Si usted va a pagar el agua, la luz, usted no le va a llevar un racimo de guineo. Si usted va a hacer una consulta médica, tampoco le vas a llevar o un análisis, a pagar un seguro. Tiene que llevar lo que la sagrada, lo que el momento amerita. Si viene alguien a la iglesia pidiendo pues una ayuda, podemos decir que en el tiempo de Cristo se pagaba impuestos. Jesús tenía un tesorero, el cual recibía algunas monedas. De hecho, hasta se las robaba. Y temo que muchas personas también puedan hacer lo mismo en este tiempo. Pero Dios tenga misericordia. Y pues agarró el pez y Pedro y sacó 2 monedas y pagó una para él y también pagó el impuesto de Jesús. Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El cojo de la hermosa estaba a la puerta, que en todo lugar siempre hay necesidades. ¿Por qué estaba ese cojo de la hermosa ahí en la puerta esperando una ayuda? Si estaba el templo ahí con todo lo necesario. Es que en todo momento hay necesidades. Pedro, el pobre, no tenía ni un 5 en los bolsillos, como se dice en República Dominicana, ni tampoco los hermanos que andaban con él o Juan. Y él simplemente dijo: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, anda. La viuda dio lo que tenía, una blanca, una moneda. Y de lo que tenemos, damos al Señor. Tenemos el caso del fariseo y el publicano en Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Sin dejar, doy diezmo de todo lo que gano. Quiere decir que aquí él le dice: miren, esto para mí es una normalidad. Por lo que él dijo y por los diezmos no era justificado, porque es necesario que se cumplan algunas cositas más para que la persona obtenga la salvación. No predicamos las obras que se hacen para salvación, sino porque somos salvos. Y esto es asunto de salvo y asunto de alguien que es compungido y reprendido, sin dejar de hacer aquello. Jesús también se refiere en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor dice: eso era necesario sin dejar de hacer aquello, indicando que Él no lo abolió ni detuvo el que se diezmara para la gloria del Señor. Por su parte, aquí tenemos en Hebreos 6:20 el orden de Melquisedec. Aquí en Hebreos nos dice la Sagrada Escritura, donde Jesús entró por nosotros como sucesor, como precursor, ¿verdad? Precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. El orden de Melquisedec, Jesucristo es constituido. Quiere decir que si Melquisedec recibió los diezmos, también Cristo recibe los diezmos en el Nuevo Testamento. Entonces, en el orden de Melquisedec se sigue diezmando para la gloria de Dios. Y es necesario en este momento, a los que critican esta forma
que escuchen el mensaje completo y que hagan una comparación de lo que Dios ha hecho con las iglesias que diezman y con aquellos que critican. Criticando se han quedado debajo, y cuando ven las megas iglesias grandes, critican. ¿Qué quiero decir? Que por ser grande están todos salvos, que por diezmar están todos salvos. No, pero sí se ve las bendiciones de Dios, de que Dios está orando, que Dios está de acuerdo y muy alegre con lo que hacen algunas megas iglesias, especialmente los líderes, donde no tienen un control de auditoría en algunos países, porque no en todo lugar se hace pues lo que se quiera. Hay auditoría, y las mismas iglesias pues tienen su tesorería y sus juntas que se reúnen para hacer especialmente la distribución necesaria y consecuente de ellos. Hay personas que tienen sus instituciones aparte, que de todo eso Dios va a juzgar. Gloria al Señor, pero nosotros tenemos que andar según lo que Dios establece. Dios te bendiga ricamente y para adelante con el Todopoderoso que nos da la victoria. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal Refuerzo Natural de Dios. Amén.